Hola a todos. Hoy vamos a ver la clase virtual relacionada con el estado de cambios en el patrimonio. Esta clase está impartida para el quinto semestre de la institución universitaria Antonio José Camacho, en la clase de la profesora Maricela Alarcón. Hoy van a recibir la información de forma virtual, hoy jueves 23 de abril, y sobre ella van a recibir un enlace para realizar o responder mejor unas preguntas que previamente han desarrollado eh, debido o atendiendo las instrucciones de la profesora Marisela que ya les comentará. El propósito es que comprendamos la importancia de este estado financiero, su utilidad y sobre todo la estructura, cómo se presenta, cuáles son los errores comunes que se presentan al momento de preparar este estado de situación financiera, que dicho sea de paso es muy importante para poder comprender qué ha pasado con el capital neto o con lo que conocemos como patrimonio de una compañía, si se han distribuido dividendos, si se han emitido acciones, si se han hecho algún tipo de ajustes por expresión de estados financieros. Entonces, vamos a compartir una presentación con, los aspectos relevantes del estado de cambios en el patrimonio y les haremos llegar a ustedes el material para desarrollar el taller en clase y posteriormente responder las preguntas planteadas. Bien, estamos entonces hablando de la sección 6 de la NIF para pymes, el estado de cambios en el patrimonio, y tenemos unos objetivos, los cuales son, pues, analizar lo relevante de esta sección, identificar esos componentes del estado de cambio del patrimonio, comprender o clasificar correctamente los movimientos patrimoniales y sobre todo construir ese estado financiero dando cumplimiento a la normatividad vigente actual. ¿Qué es el estado de cambios en el patrimonio? Entonces, este es un estado que muestra de forma sistemática y ordenada todos los cambios que han ocurrido en el patrimonio de la empresa durante el año que estamos reportando. No muestra solo la ganancia, también muestra aporte de los socios, dividendos que fueron entregados o cualquier otro cambio que mueva ese grupo de cuenta que conocemos como el grupo 3. Es un puente entre el estado de situación financiera del año anterior y este año para comprender en qué ha cambiado ese patrimonio o ese capital neto. ¿A quién aplica actualmente? Pues aplica a las empresas de grupo uno, grupo 2, del grupo 3 no aplican. Y sobre todo el grupo 2, para que lo tengamos presente, lo vamos a ver muy rápidamente a manera de información, tiene la opción de no presentar este estado de cambios en el patrimonio. Se presenta una adición en el estado de resultados, siempre y cuando se cumplan las condiciones que ya veremos más adelante. Bien. No debemos olvidar la ecuación patrimonial. Patrimonio igual a activos menos pasivos. Y ese patrimonio está compuesto por capital, reservas, ganancias acumuladas y lo que conocemos como el ORI, otro resultado integral. Algunas partidas que no se muestran como resultado del ejercicio y se muestran en un rubro aparte en el patrimonio. Aquí hay unos conceptos que debemos tener en cuenta que componen ese patrimonio, que es la anatomía del patrimonio. Está el capital suscrito y pagado, ya sabemos que son las aportaciones que realizan los socios o los accionistas para capitalizar la empresa, bien sea inicial o posterior. La prima en colocación de acciones son esos montos que se pagan de más sobre el valor nominal de las acciones. Entonces se reconoce como una prima. Hay ejemplos, por ejemplo, si yo vendo unas acciones que están nominalmente a 1 millón de pesos y los vendo a 3.500.000, pues debo registrar una prima de 2.500.000. Bien, eso es importante tenerlo presente. Aquí me moví, ya. Las reservas. Las reservas, como la reserva legal u otras reservas, se muestran de forma separada. Las ganancias acumuladas. Aquí hago una aclaración y es
En ocasiones las empresas presentan todas las ganancias acumuladas, incluyendo las del ejercicio. Nosotros en el taller que vamos a realizar vamos a separar las ganancias de periodos anteriores y las ganancias del ejercicio corriente. Son formas de presentación, agrupaciones o disgregaciones de acuerdo a la materialidad. Y está el otro resultado integral, que es lo que conocemos como el ORI. Para que lo tengan presente, el ORI son aquellas partidas que temporalmente quedan parqueadas en el patrimonio. Es decir, algunas van a pasar por el estado de resultados y otras se quedan ahí parqueadas en el ORI. Cuando se realicen, pues se hace el ajuste correspondiente. Entre ellas están las pérdidas actuariales, las diferencias en cambio por negocios en el extranjero, ¿bien? O algunos temas de valorizaciones que están en el ORI. Vamos a ver cómo, con un ejemplo muy práctico, cómo se presentan cuando son partidas en el ORI, cómo se presentan el estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué movimientos muestra? Aquí vamos a agruparlo. Esta presentación usualmente no lo utilizan, pero es bueno tenerla presente y lo vamos a utilizar a manera de títulos en el taller. Primero, el resultado integral total. Entonces, tenemos un resultado integral que incluye el resultado del ejercicio, ganancia o pérdida, y el ORI. Eso se conoce como resultado integral. Segundo, transacciones con propietarios. Voy a colocar el puntero un momentico. Aquí está. Transacciones con propietarios, como por ejemplo, la emisión de las nuevas acciones, dividendos pagados o declarados que pasen a ser parte del pasivo, recompra de acciones propias, cambios en la participación no controladora. ¿Listo? Acordemos que cuando yo tengo una participación en una empresa, debo mostrar por separado aquellos minoritarios, lo que conocemos como minoritarios, también se muestran separados. Cuando hay errores y se hace reexpresión de estados financieros o cambio en políticas contables, ya con alguna política que he decidido adoptar, eso se muestra por separado las reexpresiones. ¿Listo? Entonces ahí están los resultados, las transacciones con propietarios, los efectos de reexpresiones por cambio de política o corrección de errores. Se debe mostrar separado. Una estructura básica del estado de cambios. Aquí vamos a ver algunos aspectos importantes que no podemos olvidar. Miremos entonces. Aquí estamos mostrando solo un año. Usualmente se muestran comparativos. No nos vamos a entrar en ese nivel de detalle, sino solo un año. Están líneas y columnas. Ahora vemos qué significa cada una de ellas. Iniciamos saldo al 1 de enero del 2000, en este caso 2023, si fuera, que es el mismo saldo al 31 de diciembre del 2022, pero usualmente se muestra al 1 de enero, porque hay ajustes que se hacen al 1 de enero. Entonces, saldo al 1 de enero del 2023. ¿Cuánto había el 1 de enero de capital de acciones? En este caso, 500.000 acciones. Bien. ¿Cuánto había de prima de emisión? 120.000. ¿Cuánto hay de reserva o cuánto hubo de reserva el 1 de enero del 2023? 40.000. Ganancias acumuladas 220. Y el ORI, las partidas separadas del ORI, 4.000. Total patrimonio es la suma B horizontal de los montos. 500 más 120 más 40 más 220 menos 4.000. Mucho cuidado con los signos. Menos 4.000 me da 876. Si ustedes notan, esta es la misma estructura que se muestra en el estado de situación financiera, pero de manera vertical. Aquí la mostramos horizontal. Entonces, este valor debe coincidir con el saldo del patrimonio al comienzo del año, que usualmente es lo mismo del final del año anterior, ¿no? Viene el cambio de política contable cuando hay cambio de políticas contables que generen reexpresión. Entonces, aquí mostramos la reexpresión eh, por ese cambio de política contable y subtotalizamos un saldo reexpresado. Esto, como digo, en el evento de que haya reexpresiones o que haya corrección de errores. Si no lo hay, pues se puede omitir, no presentarlo o simplemente dejarlo en ceros. Posterior a esto, cuando ya tengo mi saldo reexpresado por esos ajustes, me voy al resultado del periodo, es decir, lo que coincide con el estado de resultados. Noten que en esta primera presentación que les estoy mostrando aquí está unido el estado de resultados con ganancias de periodos anteriores en una sola columna.
Ahora les muestro un ejemplo donde separo las dos. ¿Listo? Entonces, resultado del periodo, 98.300, quiere decir que yo traía unas ganancias por distribuir de 212 y voy a tener en cuenta 98.300 de este periodo. ¿Listo? Las partidas de Lori, es decir, este año, este periodo, ya arranqué con este saldo, este periodo muevo el Lori en 2.500 para tener un resultado integral total. Segundo subtotal, resultado integral total. Entonces, noten, no hubo nada, pues por supuesto acciones, no hubo nada de prima porque tiene que ver con resultado, pero sí hubo ganancias del periodo y movimiento del ORI. Aquí están totalizados. Conclusión, hasta aquí traigo 868 y recibo neto 95.800 por el resultado integral. Bien. Después viene emisión de nuevas acciones. En este ejemplo se emitieron nuevas acciones con prima, es decir, costaban 100 millones y se vendieron por 150. O sea que registro el valor nominal y la prima en colocación de acciones de 50.000. Dividendos declarados. Se declararon y se entregaron dividendos que usualmente son de ganancias acumuladas donde se toman, listo, por 12.000. Y noten cómo va quedando entonces. Yo tenía un capital el año pasado de 500.000, emito nuevas acciones de 100.000, quiere decir que termino al 31 de diciembre de este año en 600.000 con capital. Tenía 120 de prima de emisión de acciones, como emití unas nuevas con una nueva prima quedan 170. La reserva legal no tuvo movimientos, es decir, inicié con 40 y termino con 40. Las ganancias acumuladas, traía 220, por efectos de la reexpresión, afecté las ganancias en 8.000, quedaron en 212. Recibí 98.300 del ejercicio, del estado de resultados, y distribuí o entregué 12.000 dividendos declarados y pagados. Quiere decir que al final terminó en 298. ¿De dónde sale el 298? Pues 220 menos 8.000 más 98.300 menos 12.000 me da 298. Y el ORI, que venía con 4.000, termina en 6.500 porque recibe un nuevo ajuste de menos 2.500. O sea que esta sumatoria de forma horizontal y esta sumatoria de forma vertical, al final debe ser la misma en este punto. El patrimonio empezó en 876.000 y terminó en 1.101.800. Mucha atención con esto. La sumatoria debe dar tanto vertical como horizontal. 600 más 170 más 40 más 298 menos 6.500 da 1.101.800. Por consiguiente, 868 más 95 menos 100, más 138 también me da 1.101. Este cuadro es importante siempre realizarlo al momento de preparar el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, un usuario de los estados financieros que ve este estado financiero tan importante dice, ah, bueno, ¿qué pasó con el patrimonio? Primero se incrementó de 876 a 1.101.800. ¿Por qué? Porque se generaron o se emitieron nuevas acciones, porque se generó una utilidad del periodo, ¿cierto? Y se distribuyeron dividendos por 12.000. Es decir, aquí queda un mapa claro de lo que ha sucedido con el patrimonio de esta compañía de un periodo a otro. Ese es el objetivo del estado de cambios en el patrimonio. Es muy fácil realmente demostrar los movimientos, pero de forma organizada, metódica, para poder comprender lo que sucedió. Una guía que les va a hacer, pues esta presentación les llega a ustedes. Las columnas, cada una de las columnas es un componente del patrimonio. Mire, capital, prima, reserva, ganancias, ORI y total patrimonio. O sea, estos son componentes. ¿Listo? Y las filas son los eventos que cambian el patrimonio. Entonces, miremos, ¿qué cambió el patrimonio? La reexpresión de la política, el resultado del ejercicio, el ORI, la emisión de las acciones, los dividendos que entregue. O sea, esos son eventos que cambian el patrimonio. Cuando ustedes lo estén preparando, pueden, deben y tienen que incluir las líneas que correspondan para mostrar el movimiento. Si hubo reclasificaciones, no tengan temor en incluir una nueva línea
e incluir reclasificaciones, como lo vamos a ver ahorita con las distribuciones de dividendos. ¿Listo? Pero importante que guarde esta estructura. Noten que aquí está reexpresión, resultado integral y transacciones con propietarios como subtítulos. En algunos, si ustedes googlean, buscan estado de situación financiera, estos subtítulos en ocasiones no se utilizan, pero es importante como estructura mostrarlos para saber a qué corresponde cada uno. De hecho, viene alineado con la presentación actual del estado de cambios en el patrimonio, estos subtotales. Bueno, ya dijimos que incluye, entonces, ganancia o pérdida, viene el estado de resultados. Aquí el resultado integral, el ORI, para que lo tengamos presente. Trae pérdidas por ganancias actuariales. ¿Qué son ganancias actuariales? Cuando yo tengo un cálculo actuarial y lo actualizo, es decir, consigo un actuario para que me hagan nuevamente los cálculos y eso puede sumar o restar, incrementarse o disminuirse. Entonces, la idea es que esto no pasa por el estado de resultados, todas las variaciones se parquean ahí en el patrimonio, de manera que cuando yo ya realice ese pago, cuando pague, efectivamente sí lo paso por el estado de resultados. Mientras tanto, lo que hace es absorber esas variaciones. Lo mismo las diferencias en cambios cuando, no todas las diferencias en cambios, solo cuando son subsidiarias en moneda extranjera, es decir, de negocios en el exterior. Cuando tengo instrumentos de cobertura, entonces cuando tengo cualquier derivado financiero que le hago variación por exposiciones al valor razonable, entonces aquí eh, cuando hay cambios en ese valor razonable, lo llevo acá. ¿Listo? El ORI, recuerden, son partidas que se parquean. ¿Qué otra cosa aquí de pronto faltaría? La valoración de la propiedad, planta y equipo cuando he optado por la política de valorización. Espero que esos temas no les suenen tan foráneos a ustedes, que los hayan visto en algún momento, ¿no? Bueno, ¿qué más? Transacciones con propietarios. Es la que más se mueve. ¿Por qué? Porque se emiten nuevas acciones. Entonces aquí ya sabemos, se emiten nuevas acciones, se venden. Ojo, si se venden al valor nominal no hay problema, pero si se venden por mayor valor hay una prima. Bien. Si se venden por menor valor, pues hay una pérdida. Nadie va a salir a vender por menor valor, pero igual sería una prima, ¿no? Dividendos, una pérdida, perdón. Dividendos declarados también, tengamos en cuenta, en la emisión de acciones incrementan el capital y si hay prima prima, si hay dividendos, disminuyen las ganancias acumuladas, dividendos declarados y pagados. Recompra de acciones propias, recompra de acciones propias, es decir, que yo ya no las tengo en el público, sino que yo las adquiero, por ende me disminuye las acciones emitidas, porque ya las tengo yo. Cambios en la participación no controlante, cuando hay inversiones en subsidiarias, esa parte que corresponde a los minoritarios. ¿Listo? Solo que normalmente se mueve en ese título de transacciones con propietarios. No se olviden, hay resultado integral, transacciones con propietarios y reexpresiones, que es lo que más se mueve, o los títulos que contiene, los subtítulos que contiene el estado de cambios. Veamos este ejemplo donde ya o se separa el resultado del ejercicio para que lo tengamos presente. Recuerden, en la primera no separábamos el resultado del ejercicio, en esta lo estamos separando. Ah, ¿que cuál se utiliza? Usualmente se utiliza esta, el resultado del ejercicio separado, porque da mejor información. Pero si yo decido unirlo, no hay problema, lo puedo unir. Las columnas quedan a inclusión o a, digamos, disminución, como queramos verlo, y deben coincidir con el estado de situación financiera. Es decir, que allá en el estado de situación financiera debe haber capital, prima, emisión, reservas. Si usted tiene allá presentado en una sola línea las ganancias acumuladas con el resultado del ejercicio, aquí no lo debe separar. ¿Listo? Si allá no tiene ORI, aquí no tiene ORI. Si allá no tiene reservas, aquí no tiene reservas. No muestre columnas en cero, porque esto debe coincidir con el estado de situación financiera. ¿Qué cambia aquí? Noten esta distribución, o perdón, apropiación de reservas. En este ejercicio hubo un resultado de 92.500, 92.500, y en este mismo ejercicio
se disminuyó esos resultados para constituir una reserva. Entonces noten cómo se disminuyen los 92 en esta columna con una línea que diga apropiación de reservas, se disminuyen de esta columna y se pasan a reservas. Esta empresa no tenía reservas, es decir, el año pasado no mostró esta columna. Este año se incluye esta columna porque ya hay reservas y se trae el valor aquí. Negativo y positivo me va a dar cero en la línea, pero me va a afectar el total de reservas, me va a afectar el resultado del ejercicio. Entonces, arranco con 1.124 del estado de cambio en el estado, el patrimonio al comienzo del año y termino con 1.468. ¿Por qué? Porque generaron resultados del ejercicio 92, porque se emitieron acciones por 280, de los cuales 80 es prima. Mira, aquí está separadito. Y al final, estos montos suman tanto vertical como horizontalmente. Cuadre importante. ¿Listo? Errores comunes. Dividendos. Los dividendos no son un gasto, no se pasan por el estado de resultados, pasan directamente o se muestran en el estado de cambio en el patrimonio. ¿Listo? Error número 2, las columnas. Se deben desglosar los componentes, los que correspondan al estado de situación financiera de forma vertical, aquí se muestran horizontal, no les olvide. Cada componente, capital, prima, reserva, debe ser una columna. Si no, no estamos cumpliendo con la sección 3. El ORI. El ORI va separado de las ganancias acumuladas. El otro resultado integral tiene una línea independiente en el estado de situación financiera y, por consiguiente, tiene su propia columna en el estado de cambios en el patrimonio. Bien. El último error que siempre ahí los contadores se equivocan. La sumatoria de la última columna debe coincidir esta con la sumatoria de toda la fila, la última fila. Entonces este valor es así como así. Si eso no les da igual, es porque hay algo que no se está mostrando adecuadamente en el estado de cambios en el patrimonio. Hablemos de la opción que les quedé viendo al comienzo. Resulta que en pymes, solo en pymes, en plenas no. Yo puedo mostrar mi estado de cambio en el patrimonio, que es lo que todo el mundo hace, opción general, todos los componentes del patrimonio, incluye el ORI si es que tengo, ¿bien? O puedo omitir el estado de cambio en el patrimonio complementando el estado de resultados. Es decir, termino el estado de resultados y muestro una línea o unas líneas adicionales que es ganancias acumuladas. Esto se puede hacer solo si esos cambios del patrimonio se presentan por el resultado del año, por dividendos, corrección de errores o cambios de política. ¿Listo? Solamente eso. Es decir, si la empresa emitió acciones, ya no puedo optar por esta. Tiene que hacer un estado de cambio en el patrimonio. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, si hubo emisión de acciones propias eh, o en algún momento que haya afectado el ORI, entonces si hay emisión de acciones propias o que se afecte el ORI, me olvido de la opción de mostrar los estados de resultados y siempre tengo que presentar el estado de cambio en el patrimonio. Bien. ¿Por qué optaría yo por esta? Pues por simplicidad, porque la empresa no emite acciones, no tiene ORI, entonces puedo optar por omitirlo. La realidad es que las compañías no lo hacen, pero pues ahí saben que tienen esa opción. ¿Qué opción debo elegir? Entonces es fácil, mire este árbol de decisión. ¿Aplica ONIS para pymes? Sí. ¿Los únicos cambios son resultados, dividendos, errores en cambio de políticas? Sí, entonces puedo optar por la opción B, es optativo. Si no, me voy acá, donde presento el estado de cambio en el patrimonio para que lo tengan presente. ¿Listo? Este es un modelo de cómo sería esa planilla simplificada. Plantilla. Ingresos, gastos, ganancia del periodo. Cierro aquí la ganancia del periodo y me voy. Ganancias acumuladas al comienzo del año, cómo se estaban anteriormente, si hubo corrección de errores, si se pagaron dividendos y cuáles son las ganancias al cierre. Y acabo. Entonces, a este estado de resultado le agrego las ganancias y listo. Así lo puedo mostrar sin problema. Bien. Esencial como a manera de resumen para que no lo olvidemos. El estado de cambio del patrimonio muestra todo lo que ocurrió con el capital de la empresa, no solo la ganancia, todo. Se organiza en columnas de forma sistemática, donde cada columna es un componente.
¿Listo? Y los eventos, aquellas situaciones que cambian el patrimonio, son las filas. 3, el resultado integral total ganancia del periodo Masori. Ambos se muestran por separado, tienen sus propias columnas. El LORI no se muestra mezclado con las ganancias acumuladas. 4, se separan las transacciones con propietarios, emisión de acciones, dividendos, recompra de acciones, cambios en el control, ¿ya? De las partes no controlantes o los minoritarios que conocemos. 5, los dividendos no son gastos, se tienen que mostrar como un movimiento del patrimonio. Sexto, el saldo final siempre debe cuadrar con el patrimonio mostrado en el estado de situación financiera al cierre del periodo. Con esa- Bueno, entonces veamos, aquí está. ¿Qué vamos a tener? Primero, pues lo que estamos buscando es clasificar los movimientos patrimoniales a que corresponden y poder armar el estado de cambio del patrimonio. Usted va a leer todo el caso antes de empezar a responder. ¿Listo? Aquí va a encontrar una estructura patrimonial al comienzo de enero. Es decir, este es el patrimonio que se muestra en el estado de situación financiera. Mire, esta empresa tiene capital suscrito y pagado, prima en colocación de acciones, reserva legal, acumulada, ganancias acumuladas de periodos anteriores, otro resultado integral. ¿Listo? Aquí está. Y el total del patrimonio suma 1.806 millones de pesos. Va a recibir unos hechos o eventos que ocurrieron. Primer evento, la empresa tuvo ganancia neta del periodo, es decir, el estado de resultados muestra 112 millones de pesos. ¿Listo? Ya descontado el impuesto de renta, sí, ese es el valor neto, no se preocupen por el impuesto de renta. Ese es el valor neto, los 112 millones de pesos. Dos, se hizo un cálculo actuarial, o sea, se pagó a una persona para que fueran y actualizaran el cálculo de cuánto le deben pagar cuando se pensionen las personas. ¿Listo? Y esto arrojó una pérdida de 4.200.000. Es decir, hay una pérdida, ojo, aquí dice en el LORI, es decir, no va a afectar el estado de resultados, tiene que mostrarse en el patrimonio de 4.200.000. Evento 3, la asamblea aprobó una capitalización. Se emitieron nuevas acciones por un valor nominal de 2.000 cada una. Ojo que aquí lo voy a hacer el cálculo de una vez para que no tengan que hacer el cálculo de la prima. Noten cómo sucede. Entonces, valor nominal. Valor nominal. El valor nominal son 80.000 por 2.000. Quiere decir que esas acciones cuestan nominalmente 160 millones. Valor de venta. Se vendieron a 5.500 cada una, o sea, 5.500 por los 80.000. Se vendieron en 440 millones. Quiere decir que hay una prima de cuánto? De 280 millones. Ahí está hecho, no tienen ningún problema. Entonces dicen, ah, pues debe haber una columna que diga prima. Mírala, aquí está, prima. Valor de venta 440, ese no nos interesa porque no lo vamos a meter allá, lo vamos a colocar por separado. O sea que este y este es el que ustedes van a incluir en el estado de cambios en el patrimonio. Bien. ¿Qué más? La asamblea declaró dividendos por 48 millones. Listo. De acuerdo con el artículo Código de Comercio, se destinó el 10% de la utilidad neta a la reserva, es decir, del periodo del ejercicio de los 112 que están aquí, el 10% se va a llevar como reserva. Lo van a hacer inmediatamente en el estado de cambios en el patrimonio. O sea, 11.200.000 de estos 112 se van para reserva. ¿Listo? ¿Qué pasó en el evento 6? La empresa cambió el método de valorización de inventarios, o sea que hay un cambio de política donde tiene un efecto neto de 15 millones de pesos. Pregunta 1, van a clasificar, van a clasificar cada uno de los eventos que están acá. ¿Listo? Entonces, ustedes van a decir, ah, esta ganancia neta, ¿qué categoría es? Resultado del periodo, otro resultado integral, transacciones con propietarios o cambio de política contable. Y van a colocar cada uno de los que corresponda aquí. ¿Listo? Entonces,
Este lo van a resolver acá y posteriormente van a ir a esta plantilla. Ya está diseñada la plantilla. Ustedes lo que tienen que hacer es identificar cada uno de los eventos donde lo van a colocar. ¿Listo? ¿Dónde lo van a colocar? ¿Cómo van a afectar en qué columnas? Mire, aquí ya le estamos dando los eventos, no se preocupe. ¿Listo? Aquí está cambio del método del efecto acumulado. Es un cambio en política contable. Usted tiene que decir, esto es capital de acción, esto es prima, esto es reserva, este es resultado del ejercicio, esto es ganancias, esto es ORI. Donde sea que vaya, usted lo va a ir a colocar el valor. Mucho cuidado con los signos. Lo que resta debe ir con negativo, lo que suma debe ir positivo. Y al final va a llegar al nuevo estado de cambios, al nuevo patrimonio y va a mostrar los movimientos que tuvo. Aquí ya están los eventos, no tiene que ponerse a buscarlos, ya están. Van y los ubican acá. Llegan al nuevo patrimonio y cuando tengan esto van y responden el test. ¿Qué les va a preguntar el test? Tres cosas. Les va a preguntar esto de aquí, claro, tienen que tener resuelto. Le va a preguntar datos que deben tener aquí claritos de este estado de cambio en el patrimonio. Que deme el valor del capital de las acciones al final. Que deme el monto de la columna de reserva. Ya lo deben tener clarito, lo responden allá y se acaba el test. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que van a trabajar con base en esta información. Pueden repetir el video, mirarlo nuevamente, comprenderlo, hacerle pausa en las partes que correspondan y proceder a responder las preguntas. Muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Espero que sea de utilidad para ustedes y que puedan continuar en su proceso de aprendizaje oportunamente.